Hay una historia que no muchos se atreven a compartir. La de sentirse invisible, rechazada y sola en el mismo hogar que esperabas llamar familia. Durante 5 largos años, Alice y Bob, los hijos de mi esposo de su matrimonio anterior, me trataron como a una extraña. Nunca me recibieron bien, nunca me llamaron madrastra ni nada parecido. En el mejor de los casos, solo era mi nombre de pila o esposa de papá. Los invité a mi boda, celebré sus cumpleaños e incluso intenté ser amable, pero me encontré con silencio, frialdad y un rechazo rotundo. La soledad me atormentó durante incontables noches de insomnio, manteniéndome al margen mientras reían y compartían momentos de los que nunca fui parte. Sin embargo, hay una verdad que nunca aceptaron: la riqueza que dejaré no es para ellos. He decidido dejarlo todo a organizaciones benéficas que significan mucho para mí. Cuando lo descubrieron, su ira estalló. Me acusaron de avaricia, egoísmo y de destruir a su familia. Entonces, ¿soy realmente la villana de esta historia? Atrapada en medio de la amargura y la sensación de tener derecho a todo, elegí hablar con honestidad, mantenerme firme en mi derecho a decidir mi legado. ¿Qué pasó realmente? ¿Puede la verdad sanar heridas tan profundas? Acompáñame en este viaje, la angustia, el conflicto y los tenues destellos de esperanza. Antes de empezar, déjanos un comentario diciéndonos desde qué ciudad lo estás viendo. Disfruta del vídeo. Desde el momento en que me casé con John, supe que no sería fácil. Sus hijos, Alice y Bob, ya eran adultos y llevaban consigo los recuerdos y las cicatrices de su propia historia familiar. Pero nada me preparó para el silencio gélido que me invadió, un silencio tan fuerte que ahogó cada palabra de esperanza que intentaba decir. Se negaron a venir a nuestra boda. Recuerdo ese día con claridad, el aire impregnado de la ausencia de quienes deberían haber estado más cerca de nosotros. Ni felicitaciones ni abrazos clidos. Solo un vacío donde debería haber estado la familia. Alice dijo una vez, con crudeza y crueldad: ¿por qué está aquí? Es un asunto de familia, como si yo fuera un fantasma indeseable en sus vidas. Esas palabras resonaron en mi mente durante incontables noches sola. Me quedaba despierta preguntándome si quizás yo era el problema, o si el amor no bastaba para superar ese muro invisible que nos separaba. Lo intenté todo: invitaciones a cenar, felicitaciones de cumpleaños, pequeños gestos de bondad. Pero cada intento se topaba con indiferencia o rechazo directo. Que me llamaran esposa de papá en lugar de mamá, que hablaran de mí como si fuera invisible, me rompía el corazón una y otra vez. Sin embargo, el dolor no solo provenía de Alice y Bob. Debajo yacía la sombra de su madre, la exesposa de John, cuya presencia acechaba silenciosamente en cada interacción tensa. Rumores, medias verdades y viejas heridas contaminaban sus percepciones. No solo luchaba por ser aceptado, luchaba contra años de historia y lealtad que me marginaban. En esta casa, era una extraña, aunque compartía la vida con John, aunque solo deseaba una señal de pertenencia. Pero pertenecer no siempre se trata de compartir sangre. A veces se trata de ser vista, de ser reconocida. Y durante 5 años, fui invisible. El peso emocional se acumulaba, el aguijón de sus palabras se mezclaba con mi esperanza de paz. Luché interiormente con el resentimiento y la empatía, la confusión y la determinación. ¿Cómo se ablandan los corazones endurecidos? Cuando la paciencia se convierte en rendición. Me vi obligada a crecer, a endurecerme ante el rechazo sin dejar de atreverme a tener esperanza. Pero subyacente a todo esto, había una verdad tácita que ninguno de los dos quería afrontar: que la familia no siempre se trata solo de amor. A veces se trata de límites, sacrificios y realidades desgarradoras. Y mientras estas batallas silenciosas se libraban bajo la superficie, las fallas solo se profundizaban cuando el dinero, la prueba inexorable de los lazos familiares, entraba en juego. Ahora, permítanme profundizar en esa siguiente etapa, donde el dolor del rechazo emocional se fusionó con la dura realidad de la herencia y el legado. ¿Cómo se desarrolló cuando decidí dejar mi patrimonio no a Alice y Bob, sino a causas que aprecio? ¿Cómo reaccionaron al saber que la nueva esposa de su padre no solo era una extraña en sus corazones, sino también en su futuro? Después de años de rechazo silencioso y de indiferencia, me encontré enfrentando otro tipo de batalla.
Una que no se trataba solo de sentimientos o aceptación, sino de legado, confianza y un resentimiento profundo. John y yo llevábamos 5 años juntos, compartiendo una vida llena de alegrías silenciosas y fuertes tensiones. Llegué a este matrimonio con un negocio próspero y ahorros que había construido incansablemente por mi cuenta. John, de recursos acomodados pero modestos, había dejado casi todo lo que tenía a sus hijos en el pasado. La matrícula universitaria, la manutención e incluso una gran parte de sus bienes a su exesposa durante el divorcio. Así que, cuando nos sentamos a actualizar nuestros testamentos, el panorama era claro pero complejo. Quería ser honesta, fiel a mí misma y justa, aunque aceptaba la dolorosa realidad de que Alice y Bob nunca me habían considerado parte de su familia. En el fondo, siempre había deseado un vínculo, algún reconocimiento más allá de la fría cortesía y la exclusión. Pero después de todo este tiempo, sabía que no era probable que cambiaran. Así que tomé una decisión. Cuando John fallezca antes que yo, sus ahorros, aunque modestos, pasarán a mí. Cuando yo muera primero, John heredará mi patrimonio. Pero después de que ambos fallezcamos, la mayor parte de lo que he acumulado no irá a Alice ni a Bob, sino a organizaciones benéficas que me importan profundamente. No fue una decisión fácil, fue a la vez un límite definitivo y una declaración de quién soy. No tengo hijos propios, y la idea de dejar el trabajo de mi vida a desconocidos que lo necesitaban resonó más con mi corazón y mis valores. El abogado con el que trabajamos fue claro. Este testamento resistiría cualquier posible impugnación. Legalmente, todo estaba a prueba de bombas. Emocionalmente, era un polvorín. Recuerdo haberles dado la noticia a los hijos de John con gran pesar, esperando que lo comprendieran. Sin embargo, su incredulidad y su ira se encendieron enseguida. Alice me acusó de avaricia y manipulación, alegando que les había robado su herencia. Bob parecía más confundido que hostil, pero sus acusaciones compartidas le dolieron como una traición. Detrás de sus palabras, percibí algo más profundo, miedo y dolor enmascarados por la sensación de tener derecho a todo. Alice soñaba con la entrada de un apartamento, Bob esperaba pagar sus préstamos estudiantiles. Habían contado con una herencia que simplemente no existía. La exesposa tampoco estaba lejos de la tormenta. Sus palabras ásperas desgarraron nuestra frágil paz, culpándome por interponerme entre John y sus hijos, presentándome como el villano que los separaba. Su círculo familiar se estrechó, se formaron alianzas en mi contra y la soledad que antes sentía se transformó en una compleja red de resentimiento e incomprensión. A pesar de la hostilidad, John permaneció firme a mi lado. Su silenciosa fortaleza fue a la vez un consuelo y una carga. Su amor inquebrantable, pero desgarrado por la ruptura entre sus hijos y yo. Esa fase marcó un punto de inflexión, donde las heridas emocionales se encontraron con la fría realidad financiera y cada decisión tenía el peso de algo más que dinero, sino de identidad, pertenencia y justicia. Cuando Alice y Bob se enteraron de mi decisión de dejar mi patrimonio a una organización benéfica, la reacción fue instantánea y brutal. Me había preparado para la decepción, pero nada me preparó para la tormenta de ira, acusaciones y desamor que siguió. Alice fue la primera en estallar, con palabras agudas e implacables. Entre lágrimas y furia, me acusó de traición, llamándome egoísta y manipuladora, como si hubiera orquestado el robo de lo que les pertenecía por derecho. ¿Cómo pudiste hacernos esto?, exigió con fiereza, con la voz temblorosa, mezclada con dolor y rabia. Su dolor era crudo, pero tan entrelazado con su derecho a todo que resonó como una espada que atravesaba el frágil tejido de nuestra familia, ya destrozada. Bob, aunque más callado, no estaba menos devastado. Su confusión se traslucía tras una mirada cautelosa. Hacía preguntas que parecían dardos dolorosos. ¿Por qué no podemos recibir una parte justa? ¿Por qué sientes que estás alejando a papá? Sin embargo, en el fondo, había un sutil atisbo de culpa, como si una parte de él supiera la verdad, pero se debatiera entre la lealtad a su hermana y su propia conciencia. Tras ellos, las sombras se cernían sobre ellos. La exesposa de John había asumido el protagonismo en este amargo drama. Sus duras palabras y sus acusaciones incisivas avivaron aún más el resentimiento. Me pintó como la villana que había envenenado a sus hijos contra su padre,
la piedra angular que destrozaba la poca familia que nos quedaba. Su participación fue un giro cruel, que añadió capas de complejidad a las heridas que aún no habían sanado tras el divorcio. Las consecuencias no se limitaron a la familia inmediata. Los rumores se extendieron entre parientes, amigos e incluso vecinos. De repente, la historia ya no se centraba en testamentos ni bienes, sino en el carácter y la lealtad. Me encontré aislado, juzgado por un tribunal de opinión pública que jamás había visto las noches tranquilas de llanto en soledad, los esfuerzos vanos por construir puentes. Jon estaba en medio, con el corazón roto en silencio, dividido entre su amor por sus hijos y su compromiso conmigo. Intentó calmar el dolor, recordándoles a todos la justicia de sus decisiones y explicando cómo les había dado a sus hijos todo lo que pudo a lo largo de los años. Pero sus palabras serenas fueron recibidas con escepticismo, sospecha y decepción. Cuanto más me defendía, más aislado parecía de su propia sangre. Luché con mi propia tormenta de emociones, tristeza, frustración y la persistente pregunta de si el amor familiar dependía de la aceptación o de la sangre. Parecía una prueba de resistencia implacable, donde cada acusación me golpeaba más profundamente que la anterior. Pero en medio del caos, caí en la cuenta de algo que me hizo reflexionar. No podía reparar su dolor ni reescribir el pasado. La decisión de mantenerme firme en mi decisión no se trataba de un castigo, sino de sobrevivir, la supervivencia de mi propia paz, dignidad e identidad más allá de la etiqueta de madrastra. Esta feroz reacción marcó un punto de inflexión explosivo. Sin embargo, fue solo el comienzo de una lucha más larga y ardua para encontrar comprensión, respeto y, posiblemente, algo parecido a una familia. Ahora, imaginen la tensión que llenó la sala cuando finalmente decidimos celebrar una reunión familiar, una reunión destinada a arrojar luz sobre las sombras, a confrontar verdades y mentiras por igual. ¿Qué se dijo? ¿Cómo se desataron las emociones? ¿Y dónde nos dejó esa confrontación? El día de la reunión familiar llegó con una sensación de pesadez casi sofocante. Jon y yo esperábamos que, al sentarnos cara a cara y poner todas las cartas sobre la mesa, finanzas, sentimientos y verdades, finalmente se disiparan las sospechas y la ira. Pero lo que sucedió fue mucho más intenso, crudo y doloroso de lo que podría haber imaginado. Al entrar Alice y Bob en la habitación, sus expresiones eran cautelosas, la mirada penetrante e inflexible de Alice, los ojos de Bob oscilaban entre el dolor y la confusión. El peso de las quejas no expresadas llenaba cada rincón, como una tormenta silenciosa a punto de estallar. Jon empezó explicando con calma la realidad financiera. Cuánto les había dado ya a sus hijos, el acuerdo de divorcio, los modestos ahorros que había reservado para ellos y aclarando que la casa en la que vivíamos era mía desde antes de casarnos. Su voz era firme, pero con un matiz de cansancio, el cansancio de años intentando equilibrar relaciones fracturadas. Entonces llegó mi turno. Hablé con la mayor claridad y delicadeza posible sobre mi decisión de dejar mi patrimonio a una organización benéfica, no por despecho, sino porque sentía que era la decisión correcta. Compartí la verdad sobre mis anhelos de construir un vínculo familiar que, lamentablemente, nunca se materializaron. Admití la soledad, las noches silenciosas sintiéndome invisible y cómo esos sentimientos influyeron en mi decisión. Enfaticé que no se trataba de castigarlos, sino de lo que se sentía justo y correcto después de años de rechazo. Pero Alice no se lo permitió. Su voz se quebró con una furia e incredulidad que estremeció la sala. Así que dices que todo lo que has acumulado, la vida que nunca pudimos compartir, ¿va a parar a manos de desconocidos? ¿Y nosotros? ¿Y la familia de papá? Sus acusaciones le dolieron, sobre todo porque tras ellas se escondía una herida más profunda que el dinero. La herida de sentirse reemplazada, ignorada e ignorada. Bob, sorprendentemente, estaba más callado, pero no por ello menos intenso. Hizo preguntas que revelaban su confusión. ¿De verdad papá no se quedó con nada? ¿Por qué nunca lo supimos? ¿Por qué sientes que te quedaste con todo? Jon, normalmente sereno, finalmente mostró grietas en su armadura. Se podía ver el dolor en sus ojos cuando dijo, «Los amo a ambos. Esta conversación no se trata de elegir bandos, el amor es igualitario». Pero así es como terminaron las complicadas circunstancias de la vida.
La sala vibraba de tensión. Las voces se alzaban, los sollozos amenazaban y se derramaban lágrimas. Alice me acusó de manipulación. Admití mis sentimientos, pero me negué a que me consideraran un villano. Bob intentó mediar, atrapado entre la compasión por su hermana y una creciente comprensión de nuestra realidad. En medio de todo, John lanzó una súplica. No tienes que aceptarla como parte de tu familia, pero debes respetar mi relación con ella. Sus palabras rompieron el silencio momentáneamente, un frágil intento de paz. Pero la frágil paz se quebró rápidamente. Alice salió furiosa y traicionada. Bob se quedó allí, confuso, pero buscando una salida. Quedamos atrás, John y yo nos sentamos en un silencio denso, mientras los ecos de las fracturas de nuestra familia resonaban con fuerza. Sentí una mezcla de alivio por haber dicho mi verdad, pero también una profunda tristeza por el abismo que aún nos separaba. Este encuentro fue un campo de batalla de emociones, un choque entre expectativas y realidad, amor y resentimiento, aceptación y rechazo. Sin embargo, debajo del dolor yacía una verdad difícil pero necesaria. A veces, las reuniones familiares no se tratan de armonía, sino de enfrentar la ruptura de frente. Lo que siguió en las semanas posteriores a esta reunión fue un panorama de silencio, susurros y frágiles intentos de reconstrucción. Pero en medio de la agitación, un tenue rayo de esperanza apareció gracias a la inesperada franqueza de una persona. Tras aquella intensa reunión familiar, la casa se sumió en un silencio denso que resultaba casi sofocante. Los ecos de las voces alzadas y las esperanzas destrozadas aún persistían, pero en apariencia, había poca comunicación entre nosotros. Alice se refugió aún más en sus muros de ira y dolor, mientras que la distancia de Bob era más silenciosa, pero no menos dolorosa. En esos largos y tranquilos días que siguieron, la ausencia fue ensordecedora. Las llamadas no recibían respuesta. Los mensajes quedaban suspendidos en el vacío digital. Los intentos de John por comunicarse con sus hijos a menudo terminaban en un silencio desalentador o respuestas cortantes, y yo me quedé lidiando con el peso aplastante del aislamiento una vez más. La fractura familiar no era solo emocional, sino también social. Empezaron a circular rumores, alimentados y amplificados por la exesposa de John, quien aprovechó la oportunidad para profundizar la brecha entre nosotros. Me pintó como una forastera despiadada que venía no solo a reclamar mi lugar en la vida de John, sino también a repartirse su riqueza, presentándome como la villana de la saga familiar. Era una narrativa cruel e infundada, pero se extendió rápidamente, contaminando la percepción más allá de nuestro hogar. Mientras tanto, entre las paredes de nuestra casa, John luchaba en silencio con su dolor. Hombre estoico por naturaleza, rara vez mostraba sus emociones, pero en momentos de intimidad, podía ver sus grietas. Confesó sentirse dividido entre su lealtad a sus hijos y el refugio que encontró en mí. Su dolor era palpable. Atrapado entre viejos lazos y nuevos comienzos, el amor y la pérdida enredados en un nudo doloroso. En medio de este panorama fragmentado surgió un sorprendente rayo de luz, Bob. A diferencia de su hermana, cuya ira parecía impenetrable, Bob se acercó silenciosamente, vacilante, buscando comprensión en lugar de confrontación. Quería hablar, solo nosotros dos, lejos del caos de acusaciones y decepción. Nuestro primer encuentro fue tentativo. Podía ver el nerviosismo en su rostro, reflejado en mi propia esperanza cautelosa. Mientras hablábamos, las capas de resentimiento comenzaron a desprenderse, reemplazadas por una reflexión sincera. Bob admitió que había dado por sentado muchas cosas, incluyendo los sacrificios de su padre y la realidad de nuestra situación financiera. Reconoció la soledad que debí sentir y, en un momento de vulnerabilidad, se disculpó por la frialdad que nos había separado. Esa conversación, sencilla pero profunda, fue un pequeño pero significativo paso hacia la sanación. Me recordó que incluso en familias fracturadas, la compasión puede arraigar si se cultiva con paciencia. Pero Alice permaneció distante, una sombra acechando en los límites. El abismo entre nosotros seguía siendo amplio y denso. La continua interferencia de su madre no ayudó, sino que alimentó la tensión y mantuvo la división. Parecía que algunas batallas aún no estaban listas para terminar. Para John, la tensión era una carga diaria.
Cargaba con el dolor como un peso silencioso, esperanzado pero reservado ante cualquier reconciliación. Podía ver el anhelo en sus ojos, de paz, de familia, de los lazos que atesoraba pero que temía perder. En este delicado equilibrio de vínculos fracturados, lealtades tensas y aperturas tentativas, una cosa quedó clara. Sanar una familia rota fue un viaje plagado de reveses, pero también momentos que ofrecieron destellos de esperanza. A medida que avanzamos, quiero compartir con ustedes el próximo capítulo, las señales frágiles pero prometedoras de reconexión que comenzaron a remodelar nuestro pequeño mundo, comenzando con conversaciones inesperadas, pequeños gestos y pasos cautelosos hacia la reconstrucción de la confianza. Tras meses de silencio, tensión y conversaciones frágiles, algo cambió. Un deshielo silencioso y cauteloso en una familia paralizada durante mucho tiempo por el dolor y la incomprensión. Mi relación con Bob floreció lenta pero significativamente. Nuestras interacciones, antes distantes, se convirtieron en visitas regulares, comidas compartidas y conversaciones que, aunque a veces tentativas, empezaron a tender puentes donde antes solo se alzaban muros. Vi cómo el rostro de John se iluminaba de alivio cuando Bob vino, no solo una vez, sino repetidamente, buscando conectar más allá de la tensión que nos había dominado a todos. Sus cenas padre-hijo se convirtieron en un espacio sagrado, momentos en los que los fantasmas de conflictos pasados se desvanecían. No fue perfecto, ni mucho menos una reunión de cuento de hadas, pero fue real. Y real bastaba. Alice, sin embargo, se mantuvo firme en su distancia. Al enterarse de los lazos de cariño de Bob, la ira se avivó de nuevo. Se negaba a asistir a las reuniones familiares en las que yo estaba presente, y nuestros caminos rara vez se cruzaban más allá de una cortesía forzada. Sin embargo, en una reunión tranquila con John, a la hora de tomar un café, reveló una pizca de vulnerabilidad. Un anhelo por su padre que superaba su amargura. Acordaron mantener su relación al margen de mí, una frágil tregua basada en el respeto a los límites y el dolor no expresado. No voy a mentir. Aceptar que Alice tal vez nunca me abrazara fue una de las realidades más difíciles que enfrenté. Pero en esta historia, aceptar no siempre significa cercanía. A veces significa dejar ir lo que esperábamos y encontrar la paz en lo que es. Decidí respetar sus deseos, centrándome en las relaciones que podía cultivar en lugar de las que no podía forzar. Durante todo esto, los testamentos y los planes sucesorios permanecieron inalterados. Mi decisión de dejar mis bienes a las organizaciones benéficas que aprecio se mantuvo firme, no por rencor ni enojo, sino como reflejo de quién soy. John incluso bromeó, medio en serio, sobre dejarle a Alice una cantidad simbólica solo para evitar demandas legales, pero nos reímos sabiendo que era una pequeña ofrenda de paz a un conflicto que el dinero no podía resolver. Tras bastidores, me fortalezqué, pasando del dolor a la resiliencia, del rechazo a la autoafirmación. El camino fue desgarrador. Momentos en los que me cuestioné a mí misma, momentos en los que lloré por la familia que nunca existió. Sin embargo, crecí. Una comprensión cada vez mayor de que la familia adopta muchas formas y que el amor no siempre es recíproco. John también encontró una paz serena. Aunque aún anhelaba reencuentros más plenos, apreciaba las pequeñas victorias. La renovada presencia de Bob, la cautelosa cercanía de Alice a él solo, y el hogar que compartíamos, que ya no era solo un campo de batalla, sino un lugar donde podía comenzar la sanación. Mientras reflexiono sobre este camino tortuoso, me doy cuenta de que esta historia está lejos de terminar. La vida rara vez ofrece finales perfectos, y las familias, incluso las fracturadas, siguen evolucionando. Mi esperanza es que, al compartir este viaje, los conflictos, la angustia, los pasos tentativos hacia adelante, otros puedan encontrar consuelo al saber que no están solos en sus luchas. Si hay una lección que he aprendido, es que el respeto, la honestidad y los límites a veces pueden allanar el camino hacia una paz inesperada. Y aunque no todos encuentran la familia que soñaban, a veces la familia que realmente necesitamos es la que construimos con paciencia y resiliencia. Gracias por acompañarme en este viaje tan personal. Si has enfrentado desafíos similares o tienes ideas sobre cómo afrontar dinámicas familiares complejas, comparte tus experiencias en los comentarios. Tus voces fortalecen a esta comunidad.